Grupo Oro presentan. Tenemos que ver cuándo se comporta esa lluvia como un peligro o como un detonador para poder generar un deslizamiento. Y en ese sentido entramos al siguiente bloque, que serían los detonadores. El resultado del primer análisis que hacemos, nosotros encontramos que la sierra es muy vulnerable desde el punto de vista de su estructura a presentar deslizamientos cada año de manera natural, ¿sí? Entonces, ahí entramos que se necesita un disparador. En ese disparador nosotros definimos en la sierra que son las lluvias extremas, estamos hablando de lluvias extremas y de aceleraciones sísmicas. En el caso de la sierra, la más importante es la lluvia extrema, ¿sí? Pero dentro de ese hay un tercer factor, que es el que te decía que está tomando mucha importancia en los últimos años, que nosotros le llamamos aceleradores del proceso, ¿sí? Esos aceleradores son las actividades antrópicas, las cosas que hace el hombre, que pueden ser de alguna manera sobrecargas en el talud. Generalmente hemos visto en muchas comunidades de la Sierra Norte que está el cerro, lo acondicionan y le ponen una casa arriba del talud, de una pendiente que ya por las primeras condiciones ya es susceptible a deslizamientos, ¿no? Y después carecen de drenajes. Los drenajes, todas las aguas van sobre el talud y entonces empiezan a hacer procesos de erosión. Otros depósitos de basura en las barrancas también se puede decir. Y otra cosa importante, un mal diseño del drenaje dentro de las comunidades, de que cualquier alteración que se pueda hacer a un cerro puede tener consecuencias, ¿sí? Entonces, el problema es de que también, si ellos se rigen bajo ciertas normas y las normas no mencionan que se deben de hacer este tipo de estudios, pues tampoco están obligados a hacerlos. Entonces ahí en ese sentido es una cuestión de legislar, o sea, de cambiar ciertas leyes y proponer, digamos, en cualquier obra civil importante, si no es en todo el estado, por lo menos en esa parte del estado que es muy vulnerable, o sea, mencionar que cualquier estudio, cualquier obra civil importante que se vaya a realizar ahí, tiene que llevar previo un estudio de mecánica, de ingeniería geológica. Es que sí, pareciera lógico que se tiene que hacer, digo, ahí, tendría que ser algo por default. sí. Por supuesto, digamos, eso es una condición. Yo, por ejemplo, hace varios años estaba en Tijuana y hubo una temporada donde hubo bastantes deslizamientos, hubo muchos colonias afectadas. Inmediatamente el gobierno del estado mencionó, ¿sabes qué? No me vas a construir ningún fraccionamiento, ¿sí? Si no tienes un estudio de ingeniería geológica que me diga que esa zona es segura, y si no es segura, cuáles son tus obras de mitigación para hacerla segura ese nuevo fraccionamiento que vas a realizar. Entonces, es parte de empezar también a trabajar en cuestiones de legislación y de normas que se apliquen en esa área. O sea que hasta el momento, digamos que los vacíos legales que se tienen son los principalmente causantes de las tragedias que hemos vivido, parte de la Sierra Norte, y que pues estamos viviendo constantemente cuando se da la temporada de lluvias, los deslizamientos y los derrumbes. Pero ahí también me deja entrever que, aunque como tú dices, hay autoridades que sí conocen lo que hay que hacerle el estudio de impacto geológico o de estudio geológico, pero actualmente las autoridades que tenemos conocen de esta situación y aún así lo están omitiendo. Mira, yo digo que las autoridades generalmente desconocen mucho del fenómeno, de cuál es la dinámica del fenómeno, ¿sí? Y te menciono porque muchas veces hemos escuchado pues en la radio, en la televisión, de que sucede un fenómeno y siempre lo asocian a una falla geológica. Muchas veces, muchos de los problemas que se presentan en la sierra están ajenos a una falla geológica. Son problemas de suelos más que de una estructura geológica, ¿sí? Y eso a veces es algo que no está bien marcado. Entonces, cuando no puedes explicar, no tienes una situación real del fenómeno, es una falla geológica o llovió mucho, o es efecto del cambio climático global. Entonces, generalmente no es cierto. O sea, muchas de las cosas que están sucediendo Son con las respuestas fáciles. sí, por eso te digo, es algo que te lo lanzan y pues, bueno, demuestran ustedes el cambio climático, está lloviendo mucho. Realmente no, o sea, son las condiciones que pasan en la Sierra en el Norte son cosas muy locales. O sea, obviamente hay un cambio climático global, hay todo eso, pero todavía no llega a impactar de manera severa a un punto específico de la comunidad. Lo que pasa en una comunidad es, si se hace el estudio se va a definir que no es tanto por el efecto de que llovió mucho,
Te voy a poner un ejemplo. El año pasado fuimos a visitar un deslizamiento que decían que había una gran caverna ahí en Huitzilán de Cerdán, ¿sí? Entonces, fuimos, lo que vimos es que había, digamos, un suelo de arenas poco compactas. Vimos que en la zona donde estaba la casa con un gran oquedad en la parte baja y toda destruida, ¿sí? Estaba un registro de agua, ¿sí? Entonces había una pendiente muy abrupta y seguramente hubo una ruptura de la tubería, ¿sí? Y empezó a saturar esas arenas. Cuando rompió completamente, porque era una calle y había tráfico, seguramente esa agua salía a mucha presión que diluyó completamente la arena y generó una oquedad y pum, se colapsó. Estuvimos viendo evidencias de que si había deslizamientos en esa zona y preguntando, dicen, es que no hemos tenido problemas de inestabilidad aquí, de deslizamientos anteriores. Entonces, esto, bajo las condiciones que estaban, es por una obra hidráulica mal diseñada, ¿sí? Entonces, así podemos ir siguiendo casos en la sierra, y muchos de los deslizamientos son a causa de malas obras, diseño de malas obras, por no considerar la parte del terreno, del territorio, de las condiciones, de la fragilidad de donde están proyectando. Entonces, muchos de estos problemas de deslizamientos se pueden corregir, ¿sí? Muy bien. Bueno, este estudio que ustedes han realizado en la Sierra Norte y gran parte del territorio poblano, ¿en dónde lo realizaron? ¿Cuáles son las comunidades? ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Ya que, bueno, pues ustedes tienen ya un conocimiento de qué zonas en este momento podrían resultar vulnerables. Mira, aquí hay que hacer alguna aclaración. Nosotros generalmente así en concreto un estudio a fondo no lo hemos hecho. Anteriormente hacíamos cada año recorridos, identificábamos sitios vulnerables ya propiamente y hacíamos un reporte. Aquí tienes un foco rojo, aquí tienes esto, cuidado con estas condiciones, ¿no? Y hacíamos a lo largo de las carreteras, te puedo llamar la carretera de Tenango a Tlacola, localidades como Tepetzintla, Xochitlasco, Zapotitlán, en la Interserrana hay muchos puntos rojos a lo largo de la carretera Interserrana, ¿sí? Entonces en Pahuatlán mismo, por ejemplo, en Pahuatlán hay un ejemplo muy importante, o sea, el hospital está en una zona de alto riesgo, se está prácticamente partiendo en dos el hospital, entonces no es un hospital nuevo, o sea, entonces lo hicieron en una zona de riesgo, o sea, ya obviamente de una zona donde iba a haber un fenómeno y todavía ahí construyen. Entonces eso te digo que hay una falta del conocimiento del territorio. Bueno, pues finalmente ahí está tarea también para los nuevos para diputados. Los gobiernos electos. Finalmente se está hablando de vacíos en la ley que están generando que no se hagan estudios que, bueno, pues usted, yo, todos podríamos pensar que están pues prácticamente implícitos cuando se está tratando o se está hablando de una zona como la Sierra Norte, como la Sierra Negra, en nuestro estado, en donde, bueno, la posibilidad de riesgo ya de natural es alta y que, bueno, finalmente por las obras carreteras se puede incrementar y que finalmente, pues en esta temporada de lluvias vuelve a fijar los ojos de la sociedad en esta zona y que, bueno, pues importante también acercarse a los expertos, a quienes han recorrido ya a lo largo de los últimos años esta zona, que conocen a final de cuentas que si bien no hay un estudio, bueno, pues existe toda la disposición de poder realizarlo y de trabajar en conjunto con la academia, que, bueno, pues tiene ya finalmente dominio sobre el tema y sobre estas cuestiones, entiendo. Por supuesto, nosotros tenemos ya un programa de hacer estudios en esa zona. Lamentablemente, te digo, no tenemos el apoyo del gobierno, ¿sí? Como para poder financiar este tipo de estudios. Generalmente siempre recurren a investigadores de fuera, ¿sí? Y bueno, pues ellos tienen esa confianza con investigadores de fuera, pues es que bien. Pero nosotros, independientemente de eso, hacemos estudios, queremos que no sean estudios solamente académicos, sino que se apliquen para beneficio del Estado o de algunas comunidades. Pero bueno, estamos en eso y tenemos muchos recorridos en la zona y sabemos de algunos puntos críticos que existen y que tarde o temprano van a aparecer en las noticias, lamentablemente con condiciones muy dramáticas. Sí. Esto fue una producción de Grupo Oro.